mi pantalla, por favor, y si me está escuchando. Sí, perfecto, correcto. Se lo estamos mirando. Ah, ya, correcto, correcto. Sí. Audio también está correcto. Entonces, tengan todos, colegas, muy buenas noches. Esta es la tercera reunión que tenemos aquí y nos queda una más. Entonces, ya el profesor Bendezur les ha explicado el examen que vamos a desarrollar, ustedes van a desarrollar en línea. Yo me comprometo a resolver con ustedes la siguiente clase, o si es posible, tendríamos una quinta clase incluso, si es que les parece, para poder absolver algunas dudas que ustedes no han podido o les quede todavía, ¿no? La idea es que todos aprendamos y que salgamos con la seguridad de que podamos dar el examen. Muy bien, hoy día vamos a ver todo lo que es procedimiento de selección, ¿no? Entonces, muy bien. Los documentos de procedimiento de selección. A ver, un momento, por favor. Correcto, algunas consideraciones previas. Como ya hemos dicho, las bases, los documentos de procedimiento de selección es lo que antiguamente se le llamaba las bases, ¿no? Las bases administrativas. Actualmente se le llama documentos de procedimiento de selección. Esto ya no son solamente las bases administrativas, ¿no? Sino según el tipo de procedimiento de selección que nosotros vayamos a convocar, entonces cambian de nombre, ¿no? Si, por ejemplo, es una licitación, un concurso público, una adjudicación simplificada, estamos hablando de bases, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una consultoría, estamos hablando de una solicitud de expresión de interés, ¿no? Pero en el fondo vienen siendo las mismas bases, ¿no? Entonces, esto es un poco, y si estamos hablando, por ejemplo, de selección de precios, estamos hablando, las bases ya cambian de nombre, se le llama solicitud de cotización. Entonces aquí tenemos los diferentes nombres que reciben las bases, ¿no? Solicitud de cotización, si es que hablamos de comparación de precios, solicitud de expresión de interés, si es que hablamos de consultorías, y las bases, si es que hablamos de el resto de procedimientos de selección, ¿no? Licitación, concurso, etcétera. La elaboración de las bases o de los documentos de procedimiento de selección, como se le llama cualquiera de estos tres, es responsabilidad del comité de selección. No se olviden, ¿ya? El comité de selección es el único autorizado para elaborar las bases o los documentos de procedimiento de selección, ¿no? El otro que también puede elaborarlos es el órgano encargado de las contrataciones, pero siempre y cuando se le haya encargado conducir el procedimiento de selección, ¿correcto? Entonces, solo quien va a conducir el procedimiento de selección está autorizado para poder elaborar las bases, ¿no? No puede ser que de repente el comité de selección es el que va a conducir el procedimiento de selección, pero el órgano encargado de las contrataciones o logística elabora las bases, ¿no? Eso no puede hacerse. Quien conduce el procedimiento elabora las bases y luego las eleva para aprobación, ¿no? Lo otro que podemos comentar sobre las bases es que es uso obligatorio aquellas bases estándar que ya el OCE ha aprobado y se pueden encontrar en la página web institucional del OCE, ¿no? Entonces, los modelos de base prácticamente ya están determinados cuáles son, ¿no? Y tenemos modelos de base para todos, ¿no? Por ejemplo, para la contratación de bienes tenemos un tipo de bases, para la contratación de servicios tenemos otro tipo de bases estándar, para la contratación digamos, de servicios de mantenimiento tenemos otro tipo de base estándar, para la contratación de obras tenemos otro tipo de base estándar, si son suministros, otro tipo de base estándar, si es subasta inversa, otro tipo de base estándar. Entonces, tenemos que determinar bien cuál es el tipo de procedimiento de selección, ¿no? Porque según eso tenemos una base estándar y eso facilita enormemente el trabajo, porque lo único que tenemos que hacer entonces es, digamos, completar la información faltante que ya nosotros la obtenemos del expediente de contrataciones, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa más? La información contenida en las bases es efectivamente, como les acabo de mencionar, las que se obtiene del expediente de contrataciones, ¿ya? Las bases obligatoriamente tienen que estar visadas en cada una de sus páginas por el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, dependiendo de quién las haya elaborado, ¿ya? Ese es un requisito muy importante, porque a veces se registran las bases y entonces pues no estamos... se ha omitido la firma de las personas que las elaboraron, ¿no? Entonces, esto podría ser una causal de nulidad, ¿no? Entonces, por algo tan sencillo, pues no valdría la pena. Hay que tener cuidado de firmar las bases, ¿correcto? Muy bien. Y la aprobación, obviamente, es el titular de la entidad
Sin embargo, generalmente el titular de la entidad, pues siendo una tarea más bien administrativa, la delega, ¿no? La delega en el director administrativo. Él es el que aprueba las bases. Muy bien, como les decía, estos son los elementos que tienen las bases, ¿no? Por ejemplo, especificaciones técnicas, términos de referencia y fichas de homologación. Esas son la información que tienen las bases, ¿no? Especificaciones técnicas si se trata de, digamos, de equipamiento, si se trata de comprar bienes, computadoras, laptops, aires acondicionados, etcétera, ¿no? Y términos de referencia si estamos hablando de servicio, ¿no? Contienen la ficha de homologación, si es que estamos tratando de, si es que estamos hablando de bienes que se compran por, digamos, por subasta inversa, ¿no? O bienes que estén homologados. Entonces, en las bases tienen que tener esa ficha, ¿no? ¿Qué otra cosa contienen las bases? El valor referencial con sus límites, ¿no? Normalmente el valor referencial es, el valor estimado es reservado, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un valor referencial, es decir, cuando estamos hablando de obras o de consultoría de obras, el valor estimado ya no se le llama como tal, sino se le llama valor referencial, y en este caso sí es público, ¿no? Entonces, siendo público, también tenemos que poner cuál es el límite hasta el cual se puede presentar propuesta hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Ya dijimos en clases pasadas que tratándose de obras y consultoría de obra, las propuestas pueden ser presentadas hasta por sobre el 10% del valor referencial, ¿no? Y hacia abajo hasta no menos del 90% del valor referencial, ¿no? Entonces, si tenemos un valor referencial, por decir, de 500.000 soles, entonces solamente se van a emitir propuestas hasta 550.000 soles, ¿no? O sea, 10% hacia arriba, y hacia abajo, no menos de 450.000 soles, ¿no? Muy bien, esa es la información que tiene que tener las bases, ¿no? Bueno, la moneda en que se expresa la oferta económica, los requisitos de calificación, que ya los hemos dicho que son de tres tipos. No se olviden, esto lo hemos repetido varias veces, ¿no? Los requisitos de calificación son de tres tipos, ¿no? Capacidad legal o habilitación legal, capacidad técnica, que a su vez se divide en infraestructura, equipamiento y personal estratégico, y luego tenemos la experiencia, ¿no? Entonces, esos son los requisitos de calificación. Obviamente, ya depende del área usuaria indicar qué requisitos de calificación desea incorporar, ¿no? Los requisitos de calificación son importantes, pues, porque permiten hacer un primer filtro de qué propuestas, digamos, cumplen lo mínimo que se necesita para poder llevar a cabo la prestación. La otra información que tiene que tener las bases son los sistemas de contratación, ¿no? Que ya los hemos visto, suma alzada, precios unitarios, concurso oferta, entonces esto ya lo hemos estudiado, ¿no? No vamos a abundar aquí. Luego la modalidad de contratación, de corresponder, ¿no? Entonces, llave en mano, concurso oferta, etcétera, que también ya lo hemos revisado. Y la fórmula de reajuste, de corresponder, ¿no? Por ejemplo, no va a haber fórmulas de reajuste cuando las cotizaciones pueden ser presentadas en moneda extranjera, ¿no? Generalmente eso es cuando hacemos compras internacionales, ¿no? En este caso no hay compras de reajuste porque de por sí la moneda extranjera se reajusta por sí misma, ¿no? Tampoco vamos a incorporar fórmulas de reajuste cuando el precio del bien o el servicio que vamos a adquirir se reajusta automáticamente porque está influido por precio internacional, ¿no? El caso más clásico, más conocido que tenemos ahí es, por ejemplo, el combustible, ¿no? El combustible, si ustedes, alguno de ustedes se ha fijado o cuando pasa por un grifo, se da cuenta que el día viernes la gasolina tiene un precio y el día lunes tiene otro precio y el día miércoles a veces tiene otro precio, ¿no? O de semana a semana va variando, ¿no? Algunas veces sube, algunas veces baja, porque está influida por precio internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando compramos combustible, entonces no es necesario incorporar fórmulas de reajuste, ¿no? Porque el precio del combustible se reajusta por sí solo, ¿no? Otra cosa que deben contener las bases son los costos de reproducción, ¿no? Actualmente las bases las puede bajar uno, ¿no? Pero ocasionalmente es conveniente comprar las bases, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos hablando del caso de obras y consultorías de obra, ¿no? Que los expedientes, o sea, las bases son realmente grandes, ¿no? Entonces, si la bajamos y omitimos imprimir una hojita, pues podríamos tener problemas. Y en esos casos, por ejemplo, tiene mucho sentido adquirir las bases, ¿no? Después vienen los factores de evaluación. Una vez que se han cumplido con los requisitos de calificación, vienen los factores de evaluación, que pueden ser, por ejemplo, el precio, el plazo de entrega, la garantía, ¿no? Que se van a aplicar a las propuestas que pasaron la primera evaluación, ¿no? Los requisitos de calificación.
Luego tenemos instrucciones para formular la oferta, bueno, cómo se va a presentar la oferta, cómo es que qué formularios deben llenarse, etcétera, ¿no? Las garantías aplicables, ¿no? Si es, por ejemplo, estamos hablando de compra de equipamiento con instalación, por ejemplo. Entonces, esas son prestaciones accesorias, ¿no? La prestación principal sería el equipo y las prestaciones accesorias serían, por ejemplo, la instalación, la capacitación o los mantenimientos de repente por 1, 2, 3 años, ¿no? Esos son prestaciones accesorias, ¿no? Entonces, cada una de estas prestaciones, digamos, la prestación principal, la compra del equipo, se puede presentar una garantía, ¿no? Si el monto es mayor a 100.000 soles. Pero las prestaciones accesorias, en este caso, también hay que presentar una garantía aparte, ¿no? Entonces, son dos contratos que se hacen por por la prestación principal y por las prestaciones accesorias, y cada una de estas prestaciones tiene, pues, que presentarse las garantías correspondientes, ¿no? En el caso de obras, se tiene que indicar si es que va a haber una entrega parcial, ¿no? Lo correcto sería entregar la totalidad del terreno, ¿no? Pero, digamos, hay casos en que procede o corresponde o es conveniente incluso hacer una entrega parcial del terreno, ¿no? Por ejemplo, si vamos a construir una carretera, no tiene sentido, digamos, si son 5 kilómetros o 10 kilómetros de carretera, no tiene sentido de pronto inmovilizar los 10 kilómetros, ¿no? O entregar los 10 kilómetros, porque eh, pues eso no se va a hacer en un día, ¿no? Entonces de repente se le entrega paulatinamente, ¿no? Kilómetro por kilómetro, ¿no? Para no interrumpir el tráfico en el resto, porque el resto pues, puede todavía seguir funcionando, ¿no? Entonces se puede ir avanzando, ¿no? Entonces no es necesario ahí entregar la totalidad del terreno, ¿no? Pero si es que no se va a hacer así, eso se tiene que poner en las bases, ¿no? ¿Por qué no se va a entregar la totalidad del terreno y cómo es que se va a realizar la entrega parcial del terreno? Y bueno, la proforma del contrato, como ya sabemos, también tiene que ir pero eso ya está incorporado en las bases estándar, ¿no? ¿Cómo es que va a ser el contrato? Y algunas otras condiciones de la ejecución contractual que sean especiales para el procedimiento de selección, ¿no? Muy bien, dependiendo del tipo de procedimiento de selección, eh, digamos, tenemos información que ven en las bases, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos para contratar consultores, no se requiere toda esta información. Digamos, toda esta información no se requiere. Si vamos a contratar consultores, solamente se requiere esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, el objeto de la contratación, los términos de referencia, el valor estimado, el formato de hoja de vida, ¿no? Porque los consultores tienen que llenar un formulario donde está su hoja de vida y los requisitos de calificación. De ahí los factores de evaluación y las instrucciones para formular la expresión de interés por parte de los consultores, ¿no? O sea, son bases mucho más simples, ¿no? Y si es comparación de precios, es muchísimo más fácil todavía, mucho más sencilla son las bases. Ahí solamente es la especificación técnica, ¿no? O los términos de referencia o la ficha de homologación, si es el caso, ¿no? Entonces, no hay otra cosa, porque como son bienes que el mercado vende, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces las bases son más simples todavía. No requieren toda esta información, ¿no? Basta con que tengan las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Muy bien. Ahora sí vamos a detenernos un poquito ya. Hemos hablado sobre los requisitos de calificación, pero en esta diapositiva vamos a verlos un poquito en detalle, ¿ya? Digamos, los requisitos de calificación son tres. Capacidad legal, acá la estamos viendo, capacidad técnica y profesional y experiencia del postor en la especialidad, ¿ya? Estos son los tres tipos de requisitos de calificación, ¿no? Primero vamos a explicar qué son los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación son un conjunto de exigencias que, que se aplican o que se exigen en principio a todas las propuestas que son presentadas, ¿correcto? Entonces, no son factores de evaluación, no otorgan ningún puntaje ni nada. Simplemente son requisitos que deben cumplir todos los que presentan propuesta para poder comprobar que están en capacidad de poder ejecutar el contrato si es que ganaran, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si vamos a contratar el servicio de mantenimiento de vehículos, lo mínimo que debería tener el contratista sería un taller, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tendría la capacidad técnica. Dentro de la capacidad técnica, la infraestructura, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esos son los requisitos de calificación, ¿no? Lo mínimo que debe tener el postor para poder suscribir el contrato, en caso de que gane. Muy bien, ya que sabemos cuáles son los requisitos de calificación, con estos requisitos, si los cumple, califica, ¿no? Califica para la siguiente etapa, ¿no? Ahí sí ya es la apertura de propuestas, la evaluación técnica y la calificación, ¿no? Entonces,
Son tres tipos de requisitos de calificación. El primero de ellos es la capacidad legal. ¿Correcto? Vamos a ver qué es la capacidad legal. Aquí dice, es la habilitación que está habilitado el contratista para llevar a cabo la actividad económica en materia de la contratación, ¿no? Mejor lo explicamos con ejemplos. Si, por ejemplo, vamos a contratar, digamos, la compra de combustible, entonces quien vende combustible necesita ciertos permisos especiales, porque no cualquiera puede vender combustible, ¿no? Necesita de repente permisos especiales otorgados por la Dirección de Hidrocarburos, algunos otros por Indecopi, etcétera, ¿no? Entonces, si no tiene esos permisos, no puede vender combustible. Entonces, como son requisitos legales, digamos, esos son los requisitos de capacidad legal, ¿no? Tiene que tener esos requisitos. Entonces, apenas recibimos su propuesta, la revisamos y lo primero que tenemos que ver es eso, ¿no? Si tiene esos permisos. Si no tiene esos permisos, se desecha la apuesta, ¿no? No tiene sentido seguir avanzando porque simplemente no va a poder llevar a cabo el servicio. Es que no tiene los permisos necesarios. ¿Correcto? Digamos, si es que vamos a contratar a un abogado, ¿correcto? Y entonces abrimos su propuesta y su capacidad legal, es decir, el requisito legal, es pues que esté colegiado y que esté habilitado, ¿no? Pero abrimos su propuesta y ni está colegiado, no tiene colegiatura, y mucho menos está habilitado, por tanto, ¿no? Entonces, si no tiene colegiatura, ese abogado no puede ejercer. No tiene sentido que continuemos revisando el resto de su propuesta, ¿no? Entonces la desechamos. Para eso sirven los requisitos de calificación, ¿correcto? El segundo requisito de calificación es la capacidad técnica y profesional, ¿correcto? Primer requisito de calificación, capacidad legal. Segundo requisito es capacidad técnica y profesional. De allí, la capacidad técnica y profesional se abre en tres rubros, si lo queremos llamar así, ¿no? El primero de ellos es equipamiento estratégico, ¿correcto? En algunos casos se requiere que el contratista, dependiendo del servicio que se va a hacer, tenga cierto equipamiento técnico, cierto equipamiento estratégico, ¿correcto? En algunos casos se requiere que tenga cierta infraestructura estratégica y en algunos casos se requiere que tenga experiencia el personal clave requerido, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto, de repente ustedes ya se dieron cuenta cuando hablo de equipamiento estratégico. ¿Qué es equipamiento estratégico? El equipamiento estratégico es aquel que se va a aplicar al servicio que es requerido. Ese es el equipamiento estratégico, ¿no? Si, por ejemplo, voy a contratar los servicios de una empresa de seguridad, el equipamiento estratégico de repente es el armamento, los detectores de metal, ¿ya? Por ejemplo, eso puede ser el equipamiento estratégico, ¿no? Si de repente voy a contratar los servicios de un taller de mecánica, de repente el equipamiento estratégico es todos aquellos equipos que conforman un taller, ¿no? Por ejemplo, los escáneres, las grúas. Correcto. Entonces, ese es el equipamiento estratégico, ¿no? Aquel equipamiento que está orientado al bien o al servicio que se va a contratar. No cualquier cosa es equipamiento estratégico, repito, solo aquel que está orientado al bien y servicio que se quiere contratar, ¿no? Luego tenemos la infraestructura estratégica. En el taller de mecánica, pues tiene que tener un taller, ¿no? No nos interesan tanto las oficinas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el taller, ¿no? Entonces, esa es la infraestructura estratégica. Y luego viene la experiencia del personal clave, ¿no? Cuando hablamos de personal clave, es el personal que se va a dedicar a la actividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del taller, entonces el personal clave serían los mecánicos, ¿no? El supervisor de los mecánicos, ¿no? No así, por ejemplo, la secretaria del taller, porque ese no es personal clave, ¿no? Es personal administrativo, ¿no? Con ella vamos a realizar algún tipo de coordinación, de repente es la persona de enlace para las comunicaciones, etcétera, ¿no? Pero el personal clave es el que va a realizar la actividad. Muy bien. Cuando se trata de obras y de consultoría de obras, estos requisitos son verificados por el órgano encargado de las contrataciones antes de suscribirse el contrato. Quiere decir que en obras y en consultoría de obra, los requisitos de calificación se revisan una vez que se ha otorgado la buena pro. Se revisan antes de la suscripción del contrato. Muy bien, y el tercer requisito de calificación es la experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Entonces, la experiencia quiere decir cuántas veces ha realizado el servicio, ¿no? Mientras más veces has realizado este servicio, tienes más experiencia, ¿no?
¿Y esto cómo lo acreditas? Bueno, esto lo acreditas, digamos, con ventas, ¿no? Con contratos similares al objeto de la convocatoria. Un taller de mecánica de repente tiene varios contratos, ¿no? Que da mantenimiento a otras entidades del Estado, a otras empresas privadas, etcétera. Entonces, esos contratos suman experiencia, ¿no? Sin embargo, hay un límite, ¿no? Y ese límite es no más de 3 veces el valor referencial en los últimos 8 años, ¿ya? Entonces, digamos, si vas a contratar un taller de mecánica para 2 años, ¿no? Por 1 millón de soles, entonces puedes pedirle hasta 3 millones de soles en ventas, ¿no? Que las acredite que haya logrado en los últimos 8 años. Entonces, eso es un poco la forma como se mide la experiencia. Cuando recibimos propuestas de consorciados, entonces solo se considera la experiencia de los consorciados que van a ejecutar el objeto del contrato, ¿no? Entonces, digamos, si se juntan dos empresas y la que no va a realizar el servicio, porque a veces lo realiza uno de ellos, si la que no va a realizar el servicio presenta la experiencia, eso no sirve, ¿no? Nos interesa la experiencia de la empresa que va a realizar el servicio, ¿no? Porque esa es la experiencia. Queremos que esa persona que va a realizar el servicio, esa empresa que va a realizar el servicio, sea la que acredite la experiencia, ¿no? Muy bien, y hablando de las bases que hemos hablado hace un rato, en las bases el área usuaria puede determinar, por ejemplo, el número máximo de consorciados, ¿no? Si empresas se van a presentar en consorcio, nosotros podemos limitar ese número de consorciados, ¿no? Eh, También podemos determinar cuál es el mínimo de participación, ¿no? El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, porque ocurre que a veces se consorcian dos personas y una de ellas tiene el 1%, ¿no? El que tiene toda la experiencia tiene el 1%, y el otro que nunca ha tenido experiencia tiene el 99%, ¿no? Pero se consorcia con alguien que ha tenido experiencia solamente para poder entrar, ¿no? Y eso no tiene sentido, pues. La experiencia debe tenerla el que va a realizar el servicio, como hemos dicho un rato, ¿no? Y entonces nosotros estamos en capacidad de ponerle cuál es el mínimo de experiencia que necesitamos, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos un cuarto requisito, pero que esto prácticamente casi no se considera porque solamente se aplica a licitaciones públicas de obras, ¿no? ¿Qué cosa es? Es el documento que acredita la línea de crédito, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a adjudicar la construcción de un hospital, entonces tenemos que exigir ese documento, ¿no? De repente el banco, un documento del banco donde le asegura que de ganar la buena pro le va a extender una línea de crédito, ¿no? O que tiene ya líneas de crédito por el monto de la obra, ¿no? Muy bien, esos son los requisitos de calificación. ¿Correcto? Bueno, como les dije, algunos requisitos de calificación se acreditan en la oferta y otros se acreditan en la firma de contrato, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Obras y consultoría de obras se acreditan para la firma del contrato, ¿no? Es que es la capacidad técnica y profesional, ¿correcto? Y los que se acreditan en la oferta son los otros cuatro, ¿no? Pero en todo el resto de objetos de contratación, ¿no? Por ejemplo, en bienes, servicios, ¿no? Eso sí se acreditan en la oferta, ¿no? ¿No? Estos son los requisitos de calificación que ya hemos visto ahorita. Una vez que las propuestas han superado la primera valla, el primer filtro de requisitos de calificación, entonces ya viene la segunda parte, que son los factores de evaluación, ¿no? Vemos que se presentaron 5 empresas, ¿no? Y de ellas solamente 3 cumplieron los requisitos de calificación, entonces a esas 3 ya les podemos aplicar los factores de evaluación, ¿correcto? Muy bien, acá tenemos unos ejemplos de factores de evaluación que podemos utilizar según el objeto, ¿no? Por ejemplo, si vamos a contratar bienes y servicios, estos serían los factores de evaluación. Si vamos a contratar obras, estos serían. Si vamos a contratar consultoría, estos de aquí serían, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Los colores tienen un significado, ¿no? El color verde significa factores de evaluación que de todas maneras tienes que poner en las bases. Son obligatorios. Eso te pueden preguntar en el examen, ¿no? Por ejemplo, en bienes y servicios, ¿cuál es el requisito obligatorio? O de repente te dice, en bienes y servicios, ¿la garantía comercial es un requisito obligatorio o facultativo? Entonces ya sabes que si están en anaranjado son facultativos, pero si están en rojo, en verde, perdón, es obligatorio, ¿ya? Obligatorio. Entonces, los factores de evaluación, no hay que olvidar, son objetivos, no es algo que a ti se te ocurra, digamos, por ejemplo, eh, plan de trabajo. ¿Cómo se va a evaluar? Tiene que ser un buen plan de trabajo, un plan de trabajo excelente, bueno y regular. Entonces, eso no es ninguna forma de evaluar, ¿no? Porque tú, ¿quién diría qué cosa es excelente? ¿Quién puede decir si este trabajo este plan de trabajo es bueno o es regular? ¿No? Eso es muy subjetivo, ¿no? Lo que a un miembro del comité le puede parecer bueno, a otro le puede parecer regular, ¿no? Entonces,
hay que evitar ese tipo de factores de evaluación, ¿no? Tienen que ser objetivos, ¿no? Por ejemplo, monto de ventas, plazo de la garantía, 1 año, 2 años, 3 años, tiempo de entrega, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces, eso sí es objetivo, ¿no? Lo otro que quisiera que tengan en cuenta es que el precio, ven acá el precio, que está en verde en todos, excepto en este último que es consultores individuales, ¿no? El precio es el requisito, el factor de evaluación que es obligatorio en todo, excepto en selección de consultores individuales. En ningún momento les voy a explicar por qué. Entonces, no se olviden, el precio es un factor de evaluación obligatorio en todos los tipos de procedimiento de selección. Es obligatorio para bienes y servicios, es obligatorio si vas a contratar obras, es obligatorio si vas a contratar una consultoría general o consultoría de obras, es obligatorio en consultorías en general, ¿no? Entonces, es obligatorio siempre. Ese es el único factor de evaluación que vas a tener que ponerlo sí o sí. Si vas a comprar bienes, por ejemplo, tienes ahí otros factores de evaluación que tú si quieres los pones, si quieres no los pones, ¿no? Por ejemplo, el plazo de entrega. Si vas a comprar, digamos, no sé, computadoras, entonces el plazo de entrega es importante, ¿no? La sostenibilidad ambiental, ¿no? De repente que los bienes tengan certificaciones de ser ecoamigables, ecoeficientes, por poner algún ejemplo, ¿no? Y luego viene la garantía comercial, ¿no? ¿Cuántos años de garantía tiene este equipo? ¿O cuáles son las condiciones comerciales? Generalmente es el plazo de la garantía, ¿no? Y algunos otros factores que estén previstos en las bases estándar, ¿no? Digamos, en obras los requisitos facultativos son cada vez menos, ¿no? Porque, claro, todavía está en el expediente técnico. Ahí, por ejemplo, tiene sostenibilidad ambiental, que los procesos constructivos sean respetuosos con el medio ambiente, por decir un ejemplo, ¿no? Y algunos otros factores previstos en las bases estándar. Donde hay más factores de evaluación, aparte del precio, que es obligatorio, son en consultorías en general y en consultoría de obra. Ahí todos estos requisitos, perdón, todos estos factores de evaluación son obligatorios. Entonces, obligatoriamente tienes que tener estos factores de evaluación. Por ejemplo, la experiencia del postor en especialidad es obligatorio. ¿Cuántos años de experiencia tiene el postor en especialidad? ¿Correcto? Entonces, eso es, lo acreditas con volúmenes de venta, ¿no? Con contratos. ¿Qué más? Sostenibilidad ambiental, mejoras y otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la consultoría es, vuelvo a repetir, tiene algunas certificaciones de ambientales, ¿no? Etcétera. Bueno, la metodología propuesta también es un factor de evaluación obligatorio, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener digamos, el cuidado de que en la metodología propuesta podamos establecer algún parámetro objetivo de evaluación, ¿no? Bueno, también tenemos que evaluar el conocimiento del proyecto. Estamos hablando de consultorías, no se olviden. Y algunos otros factores previstos en las bases estándar. Entonces, los servicios de consultoría son bien exigentes, como ustedes han podido ver, ¿no? Y bueno, consultoría de obras, quiero decir, y consultoría en general, por ejemplo, son solamente dos, ¿no? Calificaciones del personal clave y experiencia del personal clave. Y luego tenemos selección de consultores individuales. ¿Cuál es la diferencia con consultoría en general? Que en consultores individuales se contrata a una sola persona y en consultoría en general son empresas consultoras, ¿no? Por ejemplo, a ver, digamos, a ver, digamos, la presidencia del Consejo de Ministros o el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo. Quiere hacer una consultoría para ver cómo van las preferencias electorales en este momento. Y contrata una consultoría en general, ¿no? Contrata, digamos, una empresa que haga encuestas, por ejemplo, ¿no? Datum, IDICE, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es una consultoría en general. Entonces, esas son empresas consultoras. Esa es la diferencia con consultoría en general y consultores individuales, ¿no? Porque en consultores individuales se contrata a una sola persona, ¿no? A un consultor. Y en este caso, por ejemplo, tiene 3 requisitos obligatorios, ¿no? Las calificaciones de consultor, de repente si tiene maestría, si tiene doctorado, dónde estudió, si sabe inglés, etcétera, si tiene conocimiento de equipos de programas informáticos, etcétera. Luego viene la entrevista. La entrevista es obligatoria, miren colegas. Cuando se contratan consultores individuales, tienen que pasar una entrevista, ¿no? Luego la experiencia en la especialidad. ¿Correcto? Y ahí sí el precio no aplica, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Porque, digamos, cuando se contratan consultores individuales, no nos interesa tanto el precio. No queremos que compitan en precio. ¿Correcto? No queremos que compitan en precio. Lo que queremos que compitan es por ver quién es el mejor. Por lo tanto,
en este caso de consultores individuales, es la entidad quien determina el precio que va a pagar, ¿no? Digamos, una consultoría para que haga a ver, para que nos ayude a elaborar el plan operativo institucional de la entidad. Entonces, ¿cuánto estás pagando? 35.000 soles, o digamos, 40.000 soles. Es el precio que voy a pagar a todos, ¿no? Sea quien sea que gane, 40.000 es lo que vamos a pagar. Entonces, ellos ya no van a competir en precio, porque no nos interesa que los consultores individuales compitan en precio. Lo que nos interesa es que tengan el mejor currículum, la mejor calificación, la mejor entrevista y la mejor experiencia. Entonces, por eso es que ahí no aplica el precio. El precio no es obligatorio porque ya cuando obtienen las bases, ya saben allí, ven las bases y ya saben cuánto es lo que va a costar la consultoría, ¿no? A algunos consultores les interesará, a otros no, ¿no? A los que les interesa, entonces ya saben que eso es lo que se les va a pagar si es que ganan. Acá tenemos un ejemplo de factores de evaluación, ¿no? Los factores de evaluación tienen que tener 4 partes, ¿no? Primero, el procedimiento de evaluación. O sea, las indicaciones, cómo se va a aplicar la evaluación. Por ejemplo, este factor de evaluación es el precio, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de evaluación? Por ejemplo, la evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas los puntajes inversamente proporcionales según esta fórmula. Por ejemplo, esas son las instrucciones de cómo se va a distribuir el puntaje en el factor precio, ¿no? ¿Qué más tiene? El factor, el nombre del factor, el factor precio. Luego la ponderación del factor de evaluación. Cada factor de evaluación tiene un peso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el precio le han dado del comité 100 puntos. ¿Qué quiere decir? Que es el único factor, no van a tener otro. Ellos no quieren los facultativos, quieren el obligatorio, bueno, solamente entonces van a poner precio. La única van a competir en precio. Ahora, pueden haber casos en que quieran poner otro factor de evaluación, ¿no? De repente no solamente precio, pero también garantía, por decir. Allá, a la garantía le dan, por decir, 20 puntos, y al precio le dan 80 puntos, ¿no? Entonces, esa es la ponderación a la que se refiere esta llamada, ¿no? Y finalmente, la acreditación de cumplimiento, que quiere decir, muy bien, yo puedo tener experiencia, pero ¿y cómo la acredito, no? En este caso, tu precio lo acreditas con el documento donde tú dices que ese es el precio que vas a cobrar, ¿no? Una declaración jurada de repente. Y ahí está, ya tú te comprometes a cobrar ese precio. Si se trata de experiencia, ¿cómo la acreditas? Con contratos, con constancias de cumplimiento, ¿no? Etcétera. Si es plazo de garantía, ¿cómo lo entregas? Igualmente, ¿no? Con un formato donde indiques bajo declaración jurada cuál es el tiempo que tú ofreces de garantía. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el contenido mínimo de las ofertas. No, no se olviden, estos son los requisitos que como mínimo deben tener todas las ofertas. Todas las ofertas deben tener estos requisitos, ¿ya? Número 1, acreditación de la representación de la persona que suscribe la oferta, ¿no? Entonces, la oferta está firmada, así como las bases las firma el comité, la oferta también las firma una persona, ¿no? Pero no es cualquier persona, es quien tenga las facultades para hacerlo, ¿no? Generalmente es digamos, el representante legal, ¿no? El gerente general, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo como sé que esa persona es el gerente general, entonces tiene que acreditarlo, ¿no? Y entonces lo acredita con la ficha literal que obtiene de registros públicos, ¿no? Oh, perdón. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? La declaración jurada del artículo 52, bueno, esta es la que está aquí, la declaración jurada del artículo 52, ¿no? Donde el contratista declara bajo juramento que no va a incurrir en actos de corrupción, que no tiene impedimento para contratar con el Estado, que su RNP está actualizado, que conoce las sanciones que contiene la ley y el reglamento, que está participando en forma independiente, que no tiene coacción de ningún tipo, que conoce, acepta y se somete a las reglas del procedimiento de selección en el momento en que él empieza su participación, que es responsable de la veracidad de los documentos e información que está presentando en el procedimiento, y finalmente que se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de selección. Una vez que has presentado oferta ya no la puedes retirar. Esa es la declaración jurada del artículo 52. Esto lo tenemos aquí. Muy bien, esta es la declaración jurada del artículo 52. ¿Qué más? La declaración jurada y o documento que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces,
declara bajo juramento que cumple las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra. Luego, carta de compromiso de personal clave, ¿no? O sea, el personal al que vas a presentarlo, en ese momento, desde tú presentas una carta de compromiso de que te comprometes a que este personal que estás presentando es el que va a dar el servicio si es que ganas la buena prueba. Si te presentas consorciado con otra empresa, entonces es una promesa de consorcio legalizada. Es una promesa solamente, ¿no? Pero ya cuando ganas la buena pro, si es que lo ganas, entonces ya esta promesa se convierte en un contrato de consorcio, ¿no? También legalizado. Y luego el monto de la oferta, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de contratación, ¿correcto? Acá están los métodos de contratación. Recuerda que ya hemos visto la clase pasada las modalidades de contratación, ya hay mano, concurso, oferta. Los sistemas de contratación, no se olviden, modalidades de contratación es cómo se entró la contratación, sistema de contratación, cómo se va a pagar la contratación, suma alzada, tarifa, precios unitarios, porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito, ¿no? Volvemos a la playa y agarre, me puse a tener en eso prendo la luz y se llama. Apague su micrófono, por favor, ahí. A ver. Ya necesitamos el de la web. Oye, hay que comer a los conejos. Doctor, disculpe, su audio está desactivado, creo. Doctor Orlando, su audio está desactivado. Si pudiera activar. Porque también cuando hizo la presentación. Correcto. Sí, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí, correcto, doctor. Ya, pero aquí me salió un mensaje que el animador me estaba, Sí, desactivando el micrófono, ¿no? sí, en vez de cerrarle al nuestro compañero, debe cerrado ahí. Y ahora sí está bien, discúlpeme. Correcto. Muy bien, les explicaba que ya en clases pasadas hemos visto las modalidades de contratación, los sistemas de contratación, y ahora ya vamos a ver los métodos, perdón, los sistemas de contratación, modalidades de contratación, y ahora ya vamos a ver los métodos de contratación. Entonces empecemos por lo más conocido, que son los procedimientos de selección, ¿no? Ahí tenemos la licitación pública, repito, son procedimientos de selección. Está dentro del grupo de métodos de contratación. Dentro del procedimiento de selección tenemos la licitación pública, el concurso público, la selección de consultores individuales, la subasta inversa electrónica y la adjudicación simplificada para bienes, servicios y obras, ¿no? La comparación de precios y la contratación directa. Entonces, estos son los. Muy bien. Vamos a ver algunos conceptos respecto, algunas, digamos, definiciones que son comunes a todos los procedimientos de selección, ¿ya? No vamos a verlos uno por uno, vamos a verlos en conjunto, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Primero, en todos los procedimientos de selección, ¿cómo se realiza la convocatoria? Bueno, ya sabemos que la convocatoria se realiza a través del SEACE. ¿Qué más? Cuando se realiza la publicación en el SEACE, se tiene que incluir las bases. Entonces, no se olviden, si es que preguntan eso, ¿qué incluye obligatoriamente la convocatoria? Incluye la publicación del SEACE en las bases. ¿Cómo se realiza la publicación? Se realiza a través del SEACE, ¿no? Y bueno, eso no perjudica que se puedan utilizar otros medios, ¿no? Como por ejemplo correo electrónico, etcétera. No, pero el que es obligatorio es el SEACE, ya no se olviden por favor de eso, ¿ya? Muy bien, ¿cómo es el cómputo de plazos? Miren, durante el procedimiento de selección los plazos son en días hábiles, no se olviden. En pleno procedimiento de selección
los días se computan en días hábiles. Sin embargo, una vez que se ha otorgado la buena pro, a partir de que se suscribe el contrato, los plazos se computan en días calendario. No importa que sea sábado, domingo, feriados, se computan así. ¿Por qué? Porque digamos que una empresa propone entregar un equipo en 30 días, por decirlo. Es un ejemplo. Entonces comenzamos a contar desde el día siguiente que firme el contrato, ¿no? 1, 2, incluso sábados, domingos, feriados, etc. Porque imagínense que también contemos los días útiles, esos 3 días se van a convertir en cuánto, ¿no? Si es que quitamos los sábados, por ahí hay un feriado de repente, ¿no? Entonces no tendría sentido. Solo los días calendarios son en pleno procedimiento de selección. Ahí sí, perdón, ahí sí son días útiles, ¿correcto? Pero una vez que ya se ha suscrito el contrato, entonces allí ya los días son en días calendario. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos avanzando. El idioma de la documentación y otras formalidades. Bueno, obviamente el idioma es en español, sin embargo, hay algunos documentos que, si bien es cierto, están en inglés, se tienen que presentar traducidos, ¿no? Ahora, un par de datos que pueden preguntarnos en el examen. Son las condiciones que debemos cumplir cuando se trata de documentos que estamos traduciendo, ¿no? Número 1. Cuando el documento no está en idioma español, se debe presentar la respectiva traducción, pero por traducción, por traductor público juramentado, no se olviden. Esa es la primera condición. Traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, cualquiera de ellos. ¿Correcto? Traductor público colegiado o traductor colegiado certificado, ¿no? Entonces, de repente hay una persona que es de norteamericano, digamos, ya, habla inglés desde nacimiento, pero si no es traductor público colegiado o juramentado, no puede hacer digamos, la traducción del documento. Entonces, el traductor público colegiado o el juramentado o el traductor colegiado va a poner su firma y su sello y su número de certificado, ¿ya? O su número de traductor público juramentado, ¿no? No se olviden que el postor es responsable por la exactitud y la veracidad de los documentos, ¿no? Igualmente, como dijimos hace un momento, así como las bases del procedimiento de selección son firmadas por el comité, igualmente las propuestas son firmadas en cada una de sus hojas por el representante legal, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta siempre. Ahora vamos a hablar sobre la subsanación de ofertas, ¿correcto? Ese es un tema bien importante, ¿no? Las ofertas se pueden subsanar en algunos casos, ¿no? Se pueden subsanar durante la admisión, es decir, cuando revisamos los requisitos de calificación, durante la evaluación de propuestas y durante la calificación, ¿no? Entonces, sin embargo, no todo se puede subsanar, ¿no? Vamos a revisar un poquito detenidamente qué errores son subsanables, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo, ¿correcto? Y también al precio o la oferta económica, ¿no? Entonces, digamos, si hay un formato y que has omitido alguna información, entonces puedes completarla, ¿no? De repente, la dirección, ¿no? Por ejemplo, tu número de RUC, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puedes completarlo, ¿no? Lo que no puedes completar, lo que no es subsanable, es, por ejemplo, el precio ofertado y el plazo de entrega, ¿no? Eso sí no lo puedes mover, ¿no? Si no lo pusiste, entonces simplemente tu propuesta es descartada, ¿no? Eso no se puede subsanar. Recuerden, el plazo y el precio no son subsanables. ¿Qué cosa no es subsanable? Por ejemplo, ¿qué cosa sí es subsanable? La nomenclatura del procedimiento de selección o la falta de folio o la falta de firma, ¿no? Entonces, de repente tú estás participando en la licitación pública número 5 y te equivocaste, pues pusiste licitación pública número 6. Pero de la evaluación de los documentos está claro que estás participando en la 5, ¿no? Porque estás presentando todo lo de la 5. Solo que te equivocaste, pues pusiste la licitación pública 6 y no 5. Entonces, eso lo puedes subsanar, ¿correcto? No hay problema. Si es que te faltan algunas firmas o si no firmaste toda la propuesta, bueno, también lo puedes subsanar. Eso no hay ningún problema, ¿no? Si olvidaste foliar también tu propuesta, ¿no? Cada propuesta debe estar foliada, folio 1, folio 2, folio 3, folio 4. Entonces, eso también lo puedes subsanar, ¿no?
Parece ser que hasta ahora solamente lo que no es subsanable es el precio y el plazo de oferta, ¿no? La legalización notarial de alguna firma, ¿no? Entonces, digamos que hay documentos que, digamos que tienen que estar legalizados, ¿no? Pero resulta que no lo legalizaste. Digamos que hay varios documentos que tienen que estar legalizados y entonces, digamos que alguno de ellos no lo has legalizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa legalización puedes subsanarla, ¿no? La única condición que te piden es que digamos, digamos que hay un formato, una declaración jurada, ¿no? Y no está, no está, digamos, no tiene firma legalizada, ¿no? Entonces lo que te dicen es, mire señor, este documento no está legalizado notarialmente, entonces tráigalo notarialmente. No, no es que te lo van a dar para que tú lo legalices, ¿no? Sino que te van a decir, este se va a quedar aquí, pero usted vaya al notario y traiga uno similar, pues, ¿no? Entonces, y le dan 2 días, 3 días, ¿no? Hay un plazo máximo de 4 días para subsanar, ¿no? Dependiendo de la complejidad, claro está. Y entonces, la única condición cuando, por ejemplo, vas a subsanar las firmas legalizadas es que cuando traigas el documento legalizado, tiene que ser la firma igual a la que se quedó en el expediente, ¿no? O sea, que se evidencie que es de la misma persona, ¿no? No vas a traer que hay una persona haya firmado en la propuesta y luego la subsanada ha firmado otra persona. Eso no te lo permite, ¿no? Tiene que ser la misma persona cuyo documento estaba en el expediente de en tu propuesta, pero no estaba legalizada, ¿no? Ya, esa misma firma puedes tenerla ya subsanada, es decir, legalizada. Bueno, las traducciones, de acuerdo a lo que ya hemos visto, traductor público juramentado o traductor público colegiado. Entonces, si es que no tu traducción no está hecha por alguna de esas personas, entonces, pero al fin y al cabo tienes traducción, entonces te la devuelven, ¿no? O te dicen, mire señor, esta traducción está muy bien, pero tiene que ser un traductor público juramentado o un traductor público colegiado, ¿no? Entonces, eso lo puedes subsanar, ¿correcto? Otras cosas que puedes subsanar son, por ejemplo, las fechas de emisión, en las constancias o certificados emitidos por entidad pública, ¿no? Por ejemplo, digamos que tú presentas una constancia de cumplimiento de contrato, ¿no? Para acreditar tu experiencia, ¿no? Entonces, y esto lo ha elaborado una entidad pública, esa constancia, porque prestaste servicios en otra entidad pública, y te da tu constancia, y entonces resulta que hay un error, ¿no? Dice año 2022, ¿no? Y obviamente es un error, porque estamos en el 2021, ¿cómo va a decir 2022? Entonces, cuando hay alguna omisión o algún error en un documento emitido por entidad pública, eso también lo puede subsanar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo he visto, suele ocurrir que a veces las entidades públicas, pues, sobre todo aquellas que no tienen sistemas informatizados o sistematizados que lo hacen todo manualmente, pueden cometer estos errores, ¿no? Y luego, finalmente, lo que puede subsanar también es información que esté diferente en varios documentos del procedimiento. De repente, en algún documento dices A y en algún otro documento dices B, pero sobre lo mismo, ¿no? Entonces, tú le dices, mire, señor, usted está diciendo acá A y acá está diciendo B, ¿no? De repente, en un documento dices, el equipo funciona con energía 220, y en otro documento dice, el equipo funciona con energía 230. Entonces, tú lo llamas, ¿no? Y le dices, mire, señor, acá dice 220 y aquí dice 230. ¿Cuál es la que vale? Entonces, eso lo está subsanando. Y finalmente, errores contenidos en los documentos emitidos por entidad pública muy bien, o privado, ejerciendo funciones de entidad pública, ¿no? Es decir, por notarios. Algunos documentos que los notarios a veces emiten tienen un error, también los puedes subsanar, ¿no? Muy bien. Bueno, estas son algunas cosas informativas, digamos, durante la revisión, durante el procedimiento de selección, no es posible pedir acceso a la información pública sobre los expedientes que están en plena competencia, ¿no? Una vez que ya se otorgó la buena pro, ahí recién puedes acceder. Ahora vamos a hablar sobre la declaración de desierto, ¿correcto? A ver, son las 8:02, les pido que nosotros nos demos 2 minutos para poder tomar agua porque estar hablando durante 1 hora y ustedes que me escuchen también es un poco complicado. Son las 8:02. A las 8:05, por favor, encontrémonos de nuevo 3 minutitos para estirar las piernas y tomar agua. Y continuamos, por favor.
Listo, muy bien, ya estamos de vuelta. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces continuamos. Bueno, 8:05 dijimos, no son 8:04. Vamos a ver. Vamos a ver ahora en qué caso se declara desierto un procedimiento de selección, ¿ya? Vamos a ver, normalmente para que un proceso de selección quede desierto, es cuando no existe ninguna oferta válida, ¿no? Entonces, digamos que se presentaron 3 propuestas. De las 3 propuestas, uno no cumplió con los requisitos de calificación y los otros 2, pues, no llegaron al puntaje mínimo requerido en la evaluación técnica. Entonces, pues, ninguna oferta quedó válida, ¿no? Entonces, en este caso, el proceso queda declarado desierto, ¿no? El otro caso cuando queda declarado desierto es cuando, por ejemplo, en una subasta inversa electrónica, cuando no se cuenta con 2 ofertas válidas, obviamente tiene que competir, ¿no? Entonces, es una lástima porque a veces hay una oferta válida, pero pues con una oferta no se puede hacer competencia, ¿no? No hay subasta inversa electrónica. Entonces, ¿qué subasta va a haber con una sola persona? Entonces, en este caso también queda desierto, ¿no? Cuando un proceso de selección, cuando un procedimiento de selección queda desierto, el comité o el órgano encargado de las contrataciones, dependiendo, tiene la obligación de elaborar un informe dirigido al titular de la entidad, ¿no? Que es donde evalúa los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto. Entonces tiene que hacer una evaluación, ¿no? ¿Por qué quedó desierto? Porque las bases, digamos, no eran claras, porque de repente a veces sí ha habido participación, ¿no? Pero a veces ocurre, y me ocurrió una vez, ¿no? Que las 3 empresas que se presentaron, las 3 se equivocaron lo mismo, ¿no? En un requisito que no estaba bien claro. Entonces, obviamente, el error no era de ellos, ¿no? Sino era de las bases que las indujo a cometer un error, ¿no? Entonces, este es el tipo de informe que se tiene que evaluar, ¿no? Tenemos que evaluar qué es lo que está originando la declaratoria de desierto para poder hacer las correcciones del caso antes de convocarlo por segunda vez, ¿no? Y dicho informe hay que registrarlo en el CIASE, por cierto, ¿va? Muy bien, eso es lo primero. ¿Qué otra cosa podemos hablar sobre la convocatoria de desierto? Cuando un procedimiento de selección queda desierto, digamos, una licitación pública o un concurso público, la segunda convocatoria ya no es necesario convocarla bajo la misma modalidad. Es decir, si es una licitación pública, ya no es necesario convocar una segunda licitación pública, ¿no? Se hace, flexibiliza un poco digamos, el procedimiento de selección. Entonces, la segunda convocatoria ya es como adjudicación simplificada, ¿no? Lo mismo con concurso público. Si queda desierto, la segunda convocatoria es adjudicación simplificada, ¿no? Entonces, es un poco para facilitar que se adjudique el procedimiento de selección, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si queda desierta una adjudicación simplificada? Entonces, en la segunda oportunidad, la segunda convocatoria, esa sí se va a mantener como adjudicación simplificada, ¿no? La facilidad solamente es para licitaciones y concursos, ¿no? Que cuando quedan desiertas, la segunda vez es convocada como adjudicación, perdón, adjudicación simplificada, ¿no? Ahora, cuando hablamos de subasta inversa electrónica, también tenemos una particularidad, ¿no? En una subasta inversa electrónica, digamos, cuando queda desierta, la segunda vez también se convoca como subasta inversa electrónica, ¿no? Pero si por segunda vez queda desierta, la tercera vez, y tú deseas, puedes convocarla como una adjudicación simplificada. Pero si deseas, puedes continuar como subasta inversa electrónica. Ahí sí es facultativo. Repito, cuando una subasta inversa electrónica es declarada desierta, se convoca nuevamente como subasta inversa electrónica por segunda vez. Pero si por tercera vez es declarada desierta, tú optas por hacer una simplificada, una aplicación simplificada o una tercera subasta inversa electrónica. Y así sucesivamente. Muy bien. No hay que olvidar que la publicación de la declaratoria de desierta se publica se hace en el mismo día, ¿no? Si hoy día quedó desierto, hoy día se publica este hecho, ¿no? Luego lo que dice el CIAS es que tenemos que hacer actas por algunas actuaciones del comité, ¿no? Por ejemplo, cuando no se admite
una propuesta, cuando evaluamos la propuesta, y así como la calificación, la descalificación y el otorgamiento de la buena pro tienen que constar en actas, ¿no? El comité tiene que hacer las actas correspondientes, ¿no? Me disculpan. Muy bien, ahora vamos a hablar de la cancelación del procedimiento de selección. Vamos a hablar de la cancelación y la declaratoria de nulidad. ¿Correcto? Yo las he puesto juntas porque son dos cosas que aparentemente podrían significar lo mismo, ¿no? Finalmente, es un procedimiento de selección o lo declaras nulo. Sin embargo, tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, aquí está un poco la teoría, pero lo vamos a explicar mejor con este gráfico, ¿ya? A ver, la cancelación del procedimiento de selección es cuando el procedimiento de selección efectivamente se cancela por motivos que no son responsabilidad del comité. En cambio, la nulidad es cuando se declara la nulidad igualmente del procedimiento de selección, pero en este caso, o de parte del procedimiento de selección, pero en este caso sí hay responsabilidad de alguien en el comité, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, o de alguien en la entidad, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? La cancelación a veces no tiene responsables, pero la nulidad sí tiene responsables, ¿no? Entonces, otras diferencias es que, por ejemplo, la cancelación puede hacerse hasta antes del otorgamiento de la buena pro, ¿correcto? Sin embargo, la nulidad puede hacerse incluso ya con un contrato firmado, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito detenidamente cada una de ellas, ¿ya? Vayamos primero con la cancelación. La cancelación tiene tres causales. La primera de ellas es fuerza mayor o caso fortuito. No. Vuelvo a repetir, la cancelación no tiene responsabilidad para las partes. Y sus causales, por ejemplo, nos pueden dar un indicio de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las causales para cancelar un procedimiento de selección? Bueno, por fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Íbamos a convocar, por ejemplo, un procedimiento de selección para hacer un curso, o digamos, para comprar un uniforme institucional, por decir, ¿ya? Y de pronto apareció la epidemia del COVID y dijeron, ahora todo el mundo tiene que comprar equipos de protección personal. Entonces ya el dinero ya no se va a gastar en uniformes, porque además hubo aislamiento, trabajo a distancia, ya nadie iba a trabajar. Entonces, pues ni modo, ¿no? Se tiene que cancelar ese proceso. ¿Por qué? Por un fuerza mayor o por caso fortuito, ¿no? Sigamos con este mismo ejemplo. Ya no se va a comprar uniformes, ahora se tiene que comprar de repente ropa descartable, mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas, guantes de látex, etcétera, ¿no? Entonces ha desaparecido la necesidad de contratar, ¿no? Ya no necesitamos contratar el uniforme institucional, que es un terno, una corbata, un vestido, ¿no? Porque la gente ya no está yendo a trabajar, ¿no? O ya no estuvo yendo a trabajar, ¿no? Entonces ha desaparecido la necesidad de contratar, ¿no? Entonces se cancela el proceso. Ahí nadie es responsable, ¿no? Son cosas que pasaron. Vino una enfermedad, una pandemia, y entonces algunas necesidades desaparecieron, ¿no? Y la tercera causal para cancelar un proceso de selección es por necesidades de presupuesto, ¿no? Que se reasigna a otros fines, ¿no? Sigamos con el mismo ejemplo, ¿no? El uniforme institucional, ya ese dinero ya no va a ser para comprar uniformes, ahora ese dinero va a ser para comprar ropa de protección para el personal, equipos de protección personal, lentes de policarbonato, protectores faciales, alcohol gel, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, el presupuesto se ha reasignado a otros fines, ¿no? Obviamente, la cancelación es hasta antes de que se otorgue la buena pro. Hasta la buena pro, hasta antes, ¿no? Esa es la cancelación del proceso de selección. Y ahí no hay responsabilidades, obviamente. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la nulidad de los actos. La nulidad es algo negativo, ¿no? Tiene una connotación diferente, porque ahí se declara la nulidad cuando se ha hecho mal algo. Desde que decimos que algo se ha hecho mal es porque ya pues va a haber una repercusión negativa, ¿no? De repente va a haber alguna sanción, etcétera, ¿no? Entonces, un deslinde de responsabilidades en principio, ¿no? Entonces, allí sí es un poco complicado porque van a haber, como les digo, responsables. Vamos a ver algunas causales para declarar la nulidad de los actos, ¿no?
Algo más que quiero decirles es que, digamos, la nulidad se puede dar por todo el procedimiento de selección o por parte de este, ¿no? En cualquier caso, hay responsabilidades. Vamos a ver, la primera causal, cuando alguno de los actos del procedimiento de selección ha sido dictado por órgano incompetente. O sea, alguien hizo algo cuando no era su competencia. Por ejemplo, se designó al comité o lo designó el comité quien no tenía las facultades para hacerlo. Entonces hay que declarar la nulidad de ese acto, ¿no? Cuando declaras, por ejemplo, la nulidad de la designación del comité y de repente ya estás otorgado la buena pro, ya tienes que retrotraer todo ese proceso hasta el comienzo, ¿no? Hasta designar un nuevo comité. Entonces prácticamente perdiste todo el procedimiento de selección, ¿no? Ese es el primer ejemplo, ¿no? La primera causal, cuando el acto ha sido dictado por un órgano incompetente. Número 2. Cuando algún acto del procedimiento de selección está afectando normas legales o contiene un imposible jurídico, ¿no? Un imposible jurídico, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, estamos firmando un contrato. No se olviden que la nulidad de los actos puede ser incluso con contrato firmado. Entonces, hemos firmado un contrato y de repente quien firmó el contrato estaba inhabilitado para contratar con el Estado. O de repente quien firmó el contrato no tenía los poderes, no tenía la representación legal. Aunque en ese caso, digamos, sería lo primero, ¿no? Ha sido dictado por órgano incompetente. Si no tienes competencias no puedes firmar contrato, ¿no? Pero digamos el primer ejemplo, ¿no? Estamos firmando el contrato y la persona o la empresa que lo va a firmar está inhabilitado para contratar con el Estado, ¿no? Eso es un imposible jurídico. Jurídicamente no es posible, eso no existe. Entonces ahí se declara la nulidad de ese contrato, si es que ya fue firmado, ¿no? Y si es que todavía no ha sido firmado, se declara la nulidad de la buena pro. Y se retrotrae, ¿no? Hasta la evaluación de propuestas nuevamente, ¿no? Para que de repente otra persona diferente u otra empresa diferente pueda ganar la buena pro. Pero al margen de que se declare la nulidad del acto, debe haber responsabilidad, ¿no? De quién fue el que permitió que ocurra eso, ¿no? Y la tercera causal es cuando los actos del procedimiento de selección están afectando normas esenciales del procedimiento o de la forma aplicable, ¿no? Entonces, digamos que un contrato se tiene que firmar dentro del plazo de 2 días, después que la empresa ha otorgado los documentos para la firma del mismo, ¿no? Pero la empresa vino, trajo los documentos y algún descuido hubo en la institución y el contrato se firmó después de una semana. Entonces, ahí se está prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento o de la forma aplicable, ¿no? Porque hay una forma aplicable. ¿Cuál es esa forma? Que una vez que la empresa traiga los documentos para firmar el contrato, entonces, máximo en 48 horas ese contrato debe estar suscrito. Y no se suscribió así, ¿no? Pasaron las 48 horas, pasaron las 72 horas, las 96 horas, pasó una semana y el contrato no está firmado. Entonces, ahí se tiene que declarar la nulidad, ¿no? Se tiene que declarar la nulidad. Entonces, la nulidad de los actos, ¿no? o del contrato incluso ocasiona determinar el deslinde de responsabilidades respectivo, ¿no? Entonces, ya eso es algo complicado, ¿no? Porque deslindar responsabilidades quiere decir que se tiene que buscar un culpable, ¿no? Por eso todos deslindan su responsabilidad, pero igual alguien va a tener que ser sancionado por eso, ¿no? Y la nulidad se hace mediante una resolución en la cual se determina hasta qué etapa se está retrotrayendo el proceso, ¿no? Muy bien, ahora tenemos el contrato aquí y hacia adelante también se puede declarar la nulidad, ¿no? Entonces, una vez que el contrato está firmado, también hay algunas causales para declarar nulidad, ya con contrato firmado, ¿no? Vamos a revisarlas rápidamente. Por ejemplo, cuando el contrato lo ha firmado un impedido para contratar con el Estado. Ese contrato es nulo. Cuando se ha afectado el principio de presunción de la veracidad. Quiere decir, cuando el contratista ha violado el principio de presunción de veracidad, ¿no? De repente dijo que, por ejemplo, o presenta, por ejemplo, una carta fianza falsa. Ha afectado el principio de presunción de veracidad, ¿no? Pensábamos que esa carta fianza era correcta, pero era falsa, es falsa. Entonces, allí, en ese caso, se declara la nulidad del acto, ¿no? ¿Qué más? Cuando hay un recurso de apelación en trámite, ¿no? Entonces, de repente, han apelado a la buena pro y yo ya estoy firmando el contrato como si ya estuviera consentida, ¿no? Entonces, ese contrato es nulo. ¿Qué más?
cuando no se usó el método de contratación previsto en ley, ¿no? De repente estamos haciendo un procedimiento de selección, digamos, una adjudicación simplificada cuando teníamos que haber hecho una subasta inversa. Y se suscribió cuando se otorgó la buena prueba. Entonces, en ese caso, también este contrato es nulo. ¿En qué otro caso o qué otra causal? Cuando no se cumplieron los requisitos para la contratación directa, ¿no? La contratación directa la vamos a ver en un momento, ¿ya? Pero digamos, por ejemplo, una de las causales de la contratación directa es cuando solamente hay una empresa en el mercado que provee ese bien o ese servicio, ¿no? Sin embargo, hay que hacer hay toda una metodología, ¿no? Determinar primero si en el mercado efectivamente no hay alguna otra empresa que otorgue el bien o el servicio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando no se han cumplido los requisitos para la contratación directa, entonces también ese contrato es nulo. O por sentencia consentida o ejecutoriada, ¿no? Entonces, cuando el Poder Judicial determina que un contrato debe ser declarado nulo, entonces, pues en ese caso también se declara la nulidad. Muy bien. Rápidamente, ¿cuál es el procedimiento para declarar la nulidad de un contrato? ¿No? Entonces, se cursa una carta notarial al contratista y se le adjunta la copia de la resolución. Es muy sencillo el procedimiento. Se le envía una carta notarial al contratista y se le adjunta la resolución. La resolución de nulidad, claro está. El contratista tiene 30 días para poder apelar. Si no apela, queda consentido y listo. Eso es el procedimiento. No hay mayor complicación. Ahora, un dato que es bien interesante, que es que hay que tener en cuenta, que la nulidad de un contrato es facultativa, no es obligatoria. ¿Correcto? Digamos, que hemos detectado alguna de estas causales, digamos que la empresa que firmó el contrato está impedida para contratar con el Estado. Entonces, ya, imagínense que ya es una obra, ¿no? E imagínense que ya está al 95, 98% de concluir, de avance en la obra. Ya prácticamente esa obra está hecha. Entonces, ya no cabría declarar la nulidad del contrato. ¿Correcto? Por más que haya una falta, ¿no? Entonces ya es facultad del titular de la entidad declarar la nulidad o que el contrato ya concluya, ¿no? Lo cual, por cierto, no perjudica, ¿no?, que se hagan las denuncias correspondientes, ¿no? De repente se le notifica al Tribunal de Contrataciones que esta empresa ha firmado estando impedida, ¿no? Pero ya le corresponde al titular de la entidad determinar si es que va a declarar o no la nulidad, ¿no? Muy bien, no sé si está claro lo que es la diferencia entre cancelación y nulidad. No se olviden, cancelación es por causas que no le competen a nadie, son ajenas no hay responsabilidades, mientras que la nulidad sí. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre el rechazo de ofertas. ¿En qué caso se aplica? Cuando estamos contratando bienes y servicios, o consultorías en general, y recibimos una propuesta que es extremadamente bajísima, ¿no?, en relación con el valor estimado, ¿no? Entonces eso nos debe llamar la atención. Digamos que vamos a contratar la instalación de un aire acondicionado por 100.000 soles, ¿no? Y recibimos una propuesta por, no sé, por 20.000 soles, por 30.000 soles. Entonces es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si la indagación de mercado dice que ese valor es de más o menos 100.000 soles y recibimos una propuesta por 20.000, 30.000 soles, deberíamos rechazarla, ¿no? Sin embargo, no se rechaza de plano, sino que primero se le pide al contratista que presente una estructura de costos, ¿no?, que sustente ese costo, ¿no? Y si una vez recibida la información que se le está pidiendo, no nos convence efectivamente y nos hemos dado cuenta que no está sustentado ese bajo costo, entonces, pues en ese caso sí, ¿no? En ese caso ya se rechaza la oferta. Y esa empresa ya no participa más en el procedimiento de selección, ¿no? En este caso, claro, la empresa puede, disculpen, la entidad otorga un formato, ¿no?, para que pueda el contratista desagregar su costo, ¿no? Y se le otorga un plazo de como mínimo 2 días hábiles para poder presentar esa estructura de costos, ¿no? Ahora, también puede ser que la oferta supere el valor estimado, no sea todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero eso se aplica solamente en obras y en consultoría de obra, ¿no?, como hemos visto, ¿no? Porque allí sí
hay límites, ¿no? Hacia arriba 10%, hacia abajo 10%, ¿no? Entonces, aquellas propuestas que superen el valor estimado, digamos, en más del 10%, directamente son rechazadas, ¿no? Se le llama rechazo de oferta. Ahora, puede haber el caso en que la propuesta, digamos, no llega al 10%, pero sí está sobre el valor estimado, perdón, sobre el valor referencial, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí es, se le pide al área de presupuesto a ver si es que puede cubrir esa diferencia, ¿no? Y si el área de presupuesto dice, miren, yo no tengo presupuesto para esto, ya no hay, entonces lo único que tenemos es lo que estaba en la certificación inicial, entonces tiene que respetar el valor estimado, ¿no? En ese caso también se rechaza la oferta, ¿no? Pero en ese caso se rechaza porque no hay presupuesto, ¿no? Entonces es una causal muy diferente, ¿no? Entonces, las propuestas que superan el valor referencial se pueden rechazar, uno, porque ha superado el valor del 10% por sobre el valor referencial, o porque si es que no lo ha superado, no hay presupuesto en la entidad como para poder cubrir esa diferencia por muy pequeña que haya sido. No se olviden, en obras, en consultoría de obras, se rechaza la oferta que supere el valor referencial del 10% y la que esté por debajo del 90%. Muy bien, acá está el gráfico de cómo funciona el rechazo de ofertas. Correcto, cuando están por muy debajo del valor referencial, se le pide la estructura de costos, si no nos convence, se rechaza la oferta. Cuando supere el valor, la disponibilidad presupuestal en más del 10%, se rechaza la oferta. Pero si no lo supera, entonces, y no se obtiene el incremento del área de presupuesto, es decir, no hay presupuesto para cubrir esa diferencia, también se rechaza la oferta, ¿no? Y en obras, cuando la propuesta supera el 10% o está por debajo del 90%, y entonces, y no se obtiene, o si está por debajo de esos límites, pero no se obtiene tampoco presupuesto, se rechaza la oferta, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuándo culminan los procedimientos de selección? ¿No? Ya hemos visto las nociones generales de que aplican un procedimiento de selección, ¿no? Ahora vamos a ver cómo culminan los procedimientos de selección, ¿no? Hay 4 formas de cómo culmina un procedimiento de selección. La primera de ellas, cuando se perfecciona el contrato, ¿no? Entonces, en el momento en que se firma el contrato, ya concluye el procedimiento de selección. Ya se inicia otra etapa, ¿no? Que es la etapa de ejecución contractual. Número 2, cuando se cancela el procedimiento de selección, ¿no? Ya hemos visto lo que es una cancelación, ¿correcto? Se cancela por causas no atribuibles a ninguna de las partes. En ese momento también ha culminado el procedimiento de selección. No cuando se nulidad, ¿no? Porque a veces se declara nulidad para retomar el procedimiento de selección, pero ya en condiciones correctas, ¿no? Entonces la segunda causal es cuando se cancela el procedimiento de selección, ¿no? Una vez que se cancela, pues ya no se va a convocar nuevamente. Entonces culminó el procedimiento de selección. ¿Qué más? Cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad, ¿no? Entonces, digamos, se otorga la buena pro y de repente pues, desaparece la necesidad. Entonces, en este caso, ya ha culminado el procedimiento de selección. Y número 3, cuando no se suscribe el contrato por causales establecidas en el artículo 136, es decir, cuando no hay presupuesto para cubrir la diferencia, por norma expresa, o cuando ha desaparecido la necesidad. Un ejemplo de cada uno, por presupuesto, ya lo hemos dicho, ¿no? Una oferta que supere el valor estimado en menos del 10%, pero no hay presupuesto para cubrir esa diferencia, entonces, ni modo, pues ya no se va a suscribir el contrato, se cancela, ahí culmina el procedimiento de selección. O cuando es por mandato de ley, ¿no? De repente, digamos, sale una norma que dice que va a haber austeridad en el sector público, ¿no? Hay que hacer ahorros. Entonces se prohíbe las impresiones a color. Y justo tenemos un contrato que se está por firmar, ¿no? O un procedimiento de selección que está en curso para comprar tintas a color, ¿no? Pero ya por norma expresa está prohibido por motivos de austeridad. Entonces, ni modo, en ese momento se cancela el proceso y culmina el procedimiento de selección. Y bueno, y luego cuando ha desaparecido la necesidad, ¿no? Vamos a comprar, digamos, un equipamiento y de pronto recibimos una donación de ese equipamiento, ¿no? Entonces ha desaparecido la necesidad, entonces ya no es necesario adquirirlo. En ese caso,
En cualquiera de esos 4 casos ya culmina el procedimiento de selección, ¿no? Muy bien. Ahora, imaginemos que ya hemos convocado el procedimiento de selección. Entonces, vamos a hablar sobre las consultas y las observaciones. Cuando se convoca un procedimiento de selección, lo que ocurre es que los participantes descargan las bases del CAC, o las compran si es que lo quieren. Y entonces hay una etapa, ¿no? Hay una etapa en la cual tienen la facultad, el derecho de realizar observaciones y consultas, ¿no? ¿Qué es una observación? Una observación es cuando, habiendo revisado las bases, los participantes creen que las bases están incumpliendo alguna parte de la norma, ¿no? Están afectando principios contenidos en la norma, no se está cumpliendo con algo de la norma, ¿no? Entonces ahí pueden plantear observaciones, ¿no? Observaciones, no se olviden, significa cuando hay aparentemente un incumplimiento de la norma, ¿no? Por ejemplo, la norma dice que no puedes poner marcas, patentes, sistemas de producción, etcétera, procedimientos que son exclusivos de una marca, etcétera. Porque podría estar orientando por ahí la compra, ¿no? Pero de repente, pues, revisa la base y dice toner marca o toner marca Epson, por decir. Entonces, eso no lo puedes hacer, ¿no? Eso está prohibido. Entonces, tú planteas ahí una observación, ¿no? ¿Por qué? Porque se está afectando lo que dice la norma. No poner una marca y estás poniendo una marca. Entonces, en ese caso, esa es una observación. ¿Correcto? Pero no solamente hay observaciones, también hay consultas. ¿No? ¿Qué es una consulta? La consulta es cuando hay cosas que no están claras en una base. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, en alguna parte de las bases dice que el plazo de entrega es máximo 10 días. Y en otra parte de la base dice que el plazo máximo de entrega es 15 días. Entonces hay una información contradictoria, ¿no? Entonces, esas cosas que no son claras, no hay afectación a la norma, pero digamos, hay cosas que no son claras, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tú planteas una consulta, ¿no? Consultas allí. Consultas, ¿no? Para que te aclaren cuál es la información correcta, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando se reciben todas las consultas y todas las observaciones, lo que el comité hace, o el órgano encargado de las contrataciones, según quien conduzca el procedimiento de selección, elabora un pliego absolutorio de consultas y observaciones, ¿no? Está acá. Pliego absolutorio de consultas y observaciones, ¿no? Entonces, la absolución de cualquiera de ellas debe ser en forma motivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te preguntan, por ejemplo, ¿por qué se está digamos, en la sección tal de las bases se está incluyendo marcas, lo cual está, digamos, lo cual es una violación del artículo tanto de la norma de contratación? Entonces, de repente tú contestas, limítese a lo que dicen las bases. Entonces, no estás respondiendo nada, ¿no? Tú tienes que realizar una absolución. De repente, tu absolución es correcta. Tú dices, sí, se está incluyendo una marca porque hay un proceso de estandarización y en la resolución se está juntando con el cual se ha estandarizado esa marca y por lo tanto sí se va a permanecer ahí esa marca, ¿no? Ah, ok, por eso era. Entonces, estás realizando la absolución de manera motivada, ¿no? Pero no puedes responder, por ejemplo, limítese a lo que dicen las bases o eso no es su información reservada, por decirlo. Entonces ahí no está sustentando nada. Todas las respuestas tienen que ser debidamente motivadas, ¿no? Lo otro, digamos, en el caso de las observaciones, es decir, cuando se asumen o se cree que estás incumpliendo alguna parte de la norma o las bases están incumpliendo alguna parte de la norma, en este caso, la observación puede ser acogida parcialmente, totalmente, o no puede ser acogida, ¿no? Entonces, o se acoge, o no se acoge, o se acoge parcialmente, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, tú tienes que igualmente motivarlo, ¿no? Generalmente cuando se hace una observación, es una buena idea absorberlo de esta manera, ¿no? La observación se acoge,
Y entonces se cambia la parte pertinente, donde decía, donde había, digamos, donde decía 3 días, se pondrá 5 días, ¿no? De repente incumpliste el plazo que está establecido en la ley, ¿no? Observación acogida, ¿no? O lo puedes acoger parcialmente, ¿no? De repente estaba bien, pero a medias. Entonces, o de repente en la observación hay dos partes, ¿no? Una de las partes la acoges y la otra no. O de repente no hay una afectación a la norma, ¿no? Tú crees que está bien hecho, entonces no acoges la observación. Ahora, el artículo 72.7 indica que sí es posible declarar la nulidad del pliego absolutorio de consultas, ¿no? Porque si, digamos, si es que este persiste en alguna infracción, en no cumplir con la norma, en no aclarar lo que dice la base, entonces se puede elevar, ¿no? El, el pliego absolutorio al titular de la entidad, quien puede declarar la nulidad de ese acto. Ahora, ¿qué efectos tiene un pliego absolutorio mal elaborado, ¿no? Entonces, dice que los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones y las bases integradas también pueden ser elevadas al OCE, ¿no? Y el OCE en el plazo de 3 días siguientes, dentro del plazo de 3 días siguientes de haber tomado conocimiento del pliego, pueden ser elevadas al OCE, ¿no? Ahora, digamos, cuando se responde el pliego absolutorio, en algunos casos, como consecuencia de esta absolución de consultas o observaciones, las bases se modifican, ¿no? Entonces, digamos, esas bases modificadas como resultado de la aplicación de las observaciones o consultas, se le conoce como bases integradas. ¿Por qué? Porque están integrando los cambios, ¿no? Entonces, digamos, el pliego absolutorio, tanto como las bases integradas, se publican en cierta fecha. A partir de esa fecha hay 3 días, ¿no? Para que los participantes puedan revisarlas y si creen que persisten las bases en incumplimiento, entonces ahí la elevan dentro de esos 3 días al OCE para que haga la revisión correspondiente, ¿no? O al titular de la entidad, ¿no? Entonces a eso se refiere esta indicación que está aquí. Muy bien. Entonces, todo lo que hemos revisado ahorita son condiciones generales para todo procedimiento de selección. Entonces, ahora vamos a entrar ya propiamente en los procedimientos de selección, ¿no? Y vamos a empezar con el primero de ellos, ¿no? Muy bien, vamos a ver. ¿Cuáles eran los procedimientos de selección? Eran licitación pública, concurso público. Esta columna que está aquí. Entonces, vamos a hacer un pequeño refrescamiento, ¿no? Estos son los topes para los procedimientos de selección, ¿no? Quizá ustedes ya los conocen. Digamos, de 400.000 hacia arriba son bienes, estamos hablando de una licitación pública. De 1.800.000 hacia arriba, si se trata de obras, también es una licitación pública. Para cuando es concurso público, cuando se trata de servicios en general, consultorías de obras y consultorías en general, ¿ya? Pero que sean iguales o mayores a 400.000 soles. Entonces estamos hablando de un concurso público. ¿Correcto? Esta es una tabla de doble entrada que ustedes deben recordar, ¿no? Entonces la adjudicación simplificada, por decir, es más de 8 UIT, o sea, más de 35.200 y menos de 400.000 soles, ¿no? En el caso de bienes. Y en el caso de servicios en general, consultorías en general y consultorías de obras, también se aplica el mismo límite de precios, ¿no? Y en caso de obras, ¿cuándo es una adjudicación simplificada? De 8 UIT hasta menos de 1.800.000 soles. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos la contratación directa, sí es en cualquier caso cuando es más de 35.200 soles. En cualquier caso, sea bienes, obras, consultoría de obras, consultorías en general. Entonces, si superan las 8 UIT, entonces estamos hablando de una contratación directa. Muy bien. ¿Qué más? Luego tenemos el procedimiento de selección y comparación de precios, ¿no? Lo vamos a revisar en un rato o de repente en la próxima clase, que es la comparación de precios, pero eso es entre 35.200 y más de 35.200 y hasta 66.000 soles. Es una comparación de precios. Y luego tenemos la subasta inversa electrónica por cualquier monto que supere las 8 UIT. Y la selección de consultores individuales, que es más de 8 UIT y hasta 40.000 soles, ¿no? Entonces, esos son los topes que están en este cuadro, ¿no? Que deberían conocerlos porque seguramente a lo mejor vienen algunas preguntas de este tipo, ¿no? Sobre
Nos van a dar un monto y nos van a decir, digamos, si es un servicio general, y tenemos que ubicarlo aquí, ¿no? Si se trata de una licitación, de un concurso público, etc. Muy bien, vamos entonces con la licitación pública y el concurso público, pero para servicios en general, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Perdón, vamos a ver licitación pública y concurso público para servicios en general, ¿no? Entonces, estos son los que vamos a ver. Licitación pública, este de aquí, para bienes y obras, y luego concurso público para servicios en general, ¿no? Entonces, este es, digamos, la secuencia de procedimientos que comprende este tipo de procedimiento de selección, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo se lee este gráfico, ¿no? Tenemos acá tres actores principales o tres instancias, ¿no? Primero tenemos algunos actos que se hacen en el CEACE, otros ante el OCE y otros los hace el comité. Se inicia el procedimiento de selección con una convocatoria, que está aquí, ¿no? Que se registra ante el CEACE, ¿no? Entonces se hace la convocatoria, ¿no? A continuación de la convocatoria, continúa el registro de participantes, ¿correcto? Una vez que se ha convocado, los participantes que están interesados proceden a registrarse, ¿no? Y a partir de allí, pueden formular consultas y observaciones, que es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Pueden formular consultas y observaciones. Como es una licitación pública y un concurso público, entonces la convocatoria es por un mínimo de 10 días, ¿no? Perdón, el plazo para formular consultas y observaciones es por un mínimo de 10 días. ¿Correcto? No se olviden. Desde que se convoca hasta que se formula consultas, o el plazo máximo para formular consultas y observaciones es del mínimo 10 días. No puede ser menos de 10 días. Muy bien. Una vez que el comité ha recibido todas las consultas y observaciones, tiene que absolverlas e integrar las bases. Ya sabemos lo que es integración, ¿no? Modificar las bases de acuerdo a la absolución de las consultas y observaciones hechas. Entonces les decía que se formulan las consultas y observaciones, ¿no? Hasta por máximo de 10 días, ¿no? Hasta ahí se recibe. Y a partir de allí, el comité logra acordar las contrataciones. El comité, en este caso, porque es una licitación, tiene un plazo máximo de 5 días para poder absolver las consultas e integrar las bases. ¿Correcto? Entonces quiere decir que de que se convoca hasta que se integran las bases hay un plazo mínimo de 15 días. ¿Correcto? Bien. Ahora, una vez que se han absuelto las consultas y observaciones y se ha publicado en el CEACE y se han integrado las bases, los postores tienen un plazo máximo de 3 días para poder elevar este pliego absolutorio de consultas o las bases integradas. Generalmente se elevan los dos, ¿no? Porque si está mal el pliego, están mal las bases, ¿no? Bueno, o aparentemente, porque eso ya lo determinará el tribunal, ¿no? Entonces se eleva al OCE, un plazo máximo de 3 días, ¿no? Y el Tribunal de Contrataciones se va a pronunciar en un plazo máximo de 12 días, ¿correcto? Ahí está. Plazo máximo de 12 días. Movió un poco el... ¿Ya? Entonces, en un plazo máximo de 12 días se va a pronunciar el tribunal. Muy bien. Pero digamos que no hay elevación, ¿no? Que los participantes están conformes. Entonces, se integran las bases y hay un plazo mínimo de 7 días que se les da a todos los postores para que presenten sus ofertas. Entonces, ahí ya debería terminar la primera etapa, ¿no? Hasta la presentación de ofertas. ¿Correcto? Entonces, entre la convocatoria y la presentación de ofertas hay un plazo mínimo de 22 días útiles. No incluyen sábados, domingos ni feriados. 22 días útiles. Estamos hablando de licitación y concurso público. ¿Correcto? Muy bien. Una vez que se presentan las ofertas, el comité las descarga y las evalúa, ¿no? Entonces, en principio, califica las ofertas. Quienes quedaron en primero y en segundo lugar, ¿no? Y luego, el primer lugar le otorga la buena. ¿Correcto? Ahí no hay plazos, por ejemplo.
para la evaluación, ni para la calificación, ni para el otorgamiento de la buena. No hay plazos. Imagínense que son diversos postores o que son postores sin obras, ¿no? Por decir. Entonces, es bien complicado la evaluación, entonces no hay un plazo ahí. Sí hay plazo aquí. Esos son los plazos que sí están establecidos en la norma, ¿no? En una licitación y concurso público, el plazo mínimo es 22 días entre la convocatoria y la presentación de las ofertas, ¿correcto? Muy bien, entonces ese es digamos, este es el calendario que tenemos para licitación pública y concurso público. Licitación pública para bienes y obras y concurso público para servicios en general. Es el artículo 78 de la norma que el concurso público para contratar servicios en general se rige por las disposiciones aplicables a la licitación pública, ¿no? Por eso es que, digamos, el concurso público para servicios en general y la licitación pública para bienes y obras siguen las mismas reglas, ¿no? Por eso es que de una vez aquí estamos revisando los procedimientos de selección, tanto como para licitación pública, para bienes y obras, como el concurso público de servicios en general, ¿no? Para servicios en general. Muy bien, aquí están las etapas que corresponden en este procedimiento que hemos visto, que es licitación pública y concurso público, ¿no? Primero es la presentación de ofertas, miren ustedes. Presentación de ofertas, evaluación y calificación, ¿correcto? Ese es el orden. Presentación, evaluación, calificación y buena prueba. No se olviden porque si viene de todas maneras esta pregunta en el examen, ¿ya? El orden en una licitación pública y en un concurso público, ¿no? Entonces primero viene la presentación, es decir, se revisan los requisitos de calificación, la evaluación, que es cuando se aplican los factores de evaluación, y la calificación, ¿no? ¿Quién queda en primer y en segundo lugar, ¿no? Y luego la buena prueba. Ese es el orden, ¿no? Presentación, evaluación, calificación y buena prueba. Acá lo podemos ver. Presentación de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena prueba. Presentación, evaluación, calificación y buena prueba. ¿Correcto? Acá tenemos lo que es la presentación, ¿no? Es electrónica y es a través del SEACE, ¿correcto? Esta es la presentación, ¿no? Luego tenemos la evaluación. La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación. Ahora, cuando la evaluación del precio sea el único factor, es posible, como el precio es el único factor obligatorio, entonces, pero también puede ser que solamente ese es el único factor que incluyamos. En este caso se le otorga el máximo puntaje a la oferta, es decir, 100 puntos, ¿no? Como en el ejemplo que vimos, ¿no? Ahora, en una licitación, en el supuesto de que dos o más ofertas se empaten, la determinación del orden de prelación, es decir, quién gana y quién queda en segundo lugar, es a través del sorteo. Muy bien. Sigamos avanzando, entonces. Ahora vamos a pasar a la calificación, ¿no? Entonces, normalmente se seleccionan las dos primeras ofertas, la que ocupó el primer y segundo lugar, ¿no? Imagínense que tenemos este primer caso, ¿no? La que ocupó el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Perdón, tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar, ¿no? Sin embargo, se califican las dos primeras, ¿no? Que ocupó el primer y segundo lugar. Entonces, en algún momento, si es que pasa algo con el contrato, no se cumpla, se resuelve, entonces entra el segundo lugar, ¿no? O el primero no se acerca a firmar contrato, ¿no? Entra el segundo lugar, ¿no? Pero siempre se seleccionan dos. Entonces, ¿qué pasa si el primer lugar, digamos, pasó la calificación y el segundo lugar fue descalificado por algo? Entonces ya no se selecciona, pero como siempre se tiene que seleccionar dos, entonces seleccionaríamos al primer lugar y al tercer lugar, porque el segundo lugar fue descalificado, ¿no? Pero siempre se seleccionan dos, ¿no? Ahora, digamos que el primer lugar y el segundo lugar fueron descalificados. Bueno, entonces el tercer lugar y el cuarto lugar, pues, ¿no? O el cuarto lugar y el quinto lugar, pero lo cierto es que tengas dos en orden de prelación. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, tenemos 5 propuestas y de las 5 solamente una cumple los requisitos de calificación? Ya ni modo, pues con ese nomás sale adelante, ¿no? Entonces es un caso ya bien extremo.
Ahora, hablemos un poco sobre el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Antes de otorgar la buena pro, el comité revisa las ofertas económicas, ¿no? Entonces, aquellos que cumplen con los requisitos de calificación son admitidas, ¿no? Y aquellas que, digamos, superan, por ejemplo, el valor estimado en más del 10%, de menos del 90%, entonces se le rechaza, ¿no? En esta etapa es donde se hace el rechazo de las ofertas, que ya hemos visto cómo es que funciona. Ahora vayamos al procedimiento de selección para consultorías, ¿no? A ver, un momentito, vamos a poner esto aquí. Ahora hablemos de concurso público, pero para consultorías, ¿no? Porque hemos visto concurso público para obras, perdón, para bienes, ¿no? Perdón, para servicios, ¿no? Ya lo hemos visto aquí, concurso público para servicios. Concurso público para servicios, pero ahora vamos a ver concurso público para consultorías, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia? Casi los plazos vienen siendo los mismos, ¿no? Miren, vamos a verlos acá. Concéntrense en los plazos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mínimo 10 días, máximo 5 días. Mínimo 10 días, máximo 5 días. Vienen con lo mismo. Dice mínimo 22 días entre la convocatoria y la presentación de ofertas. Igual acá, mínimo 22 días entre la convocatoria y la presentación de ofertas, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia en realidad? La diferencia ocurre aquí. Aquí era primero, digamos, en el concurso público para servicios en general era presentación, evaluación, calificación y buena pro, ¿no? Pero en el concurso público para consultoría en general y consultoría de obra, el orden es diferente, ¿no? Aquí es presentación, calificación, ya no es evaluación, luego viene evaluación y al final buena pro, ¿no? Estos dos son los que cambian, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? En el primer caso es así, evaluación y calificación, y en el segundo caso, es decir, en concurso público para consultorías en general y consultoría de obras es calificación y evaluación. Son los dos únicos que cambian en orden, ¿no? El resto es lo mismo. Entonces, nuevamente, ¿no? El orden ya cambia, en este caso viene la presentación de ofertas, luego viene la calificación, que la explicación viene siendo la misma que ya hemos tenido, la evaluación y la buena pro, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hablar ahora sobre el otorgamiento de la buena pro, ¿no? ¿Cómo funciona el otorgamiento de la buena pro? Bueno, el comité revisa las ofertas económicas y, bueno, rechaza aquellas que competan, que superen el valor estimado o estén por debajo de este. Y digamos que dos ofertas superan, perdón, digamos que dos ofertas empatan, ¿no? Entonces, ¿cómo se otorga la buena pro cuando hay empate, ¿no? Entonces, digamos, tratándose de consultorías en general y consultorías de obras, el postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico es el que va a ganar la buena pro, ¿no? O a través del sorteo, ¿no? Si ambos tienen igual puntaje técnico, entonces es a través del sorteo. La buena pro se registra en el CIAS, esa es la forma en la cual se otorga la buena pro. Muy bien, ahora vayamos a la adjudicación simplificada. La adjudicación simplificada es el procedimiento de selección más común, ¿no? Está más o menos dentro de los procedimientos de selección. Si ustedes toman un plan anual de contrataciones de cualquier entidad, se van a dar cuenta que la adjudicación simplificada es el procedimiento de selección más, que más se convoca, ¿no? No hay tantas licitaciones o concursos públicos, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahorita es la adjudicación simplificada, ¿correcto? Esa es la teoría, vamos a verla mejor directamente, nuevamente en el gráfico, ¿ya? Acá los procedimientos casi son los mismos, pero ¿cuál es la variación? La diferencia en los plazos. Y hay otra diferencia que está aquí, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, digamos, igualmente, la convocatoria se hace a través del SEACE. Inmediatamente que se inicia la convocatoria, empieza el registro de participantes, ¿no?
y la formulación de consultas y observaciones. Pero en este caso ya van a ser por mínimo 2 días. ¿Correcto? En el caso anterior, ¿cómo era? En licitación, en concurso público de licitación era mínimo 10 días, imagínense. En una adjudicación simplificada es mucho más fácil. Bueno. En una adjudicación simplificada es mínimo 2 días. ¿No? Y entonces, en esos 2 días, se pueden formular consultas y observaciones. ¿No? Ahora, ¿qué plazo tiene la entidad para absolver consultas, observaciones e integrar bases? Bueno, es un plazo máximo de 2 días, ¿correcto? Plazo máximo de 2 días. ¿No? ¿Cuánto tiempo era en licitación? A ver, vamos a ver, en licitación era, perdón, en licitación era máximo 5 días. ¿No? En la adjudicación simplificada es máximo 2 días. Pero si es obras, porque también hay simplificadas en obras, máximo 3 días. ¿No? Muy bien. Ahora, aquí viene la gran diferencia entre una simplificada y un concurso público o licitación. ¿Ya? Esa diferencia es que en simplificadas no se puede elevar la absolución de consultas y observaciones. ¿No? No se eleva, no hay esa opción. Por eso desaparece. Quiere decir que una vez que las bases han sido, digamos, se ha absuelto el pliego absolutorio y se han integrado las bases, eso queda allí. Ya no hay opción para poder observar o pedir elevar el pliego o que sea revisado. Ni las bases integradas tampoco. ¿No? Sigue el procedimiento de selección. ¿No? Entonces estamos viendo que la integración, que se han integrado ya las bases, que no hay forma de elevarlas ni observarlas ni nada. Entonces la presentación de ofertas es en un mínimo de 3 días. ¿No? Desde que se integran las bases, mínimo 3 días. Eso quiere decir que entre la convocatoria y la presentación de ofertas hay un plazo mínimo de 10 días. ¿Correcto? Mínimo de 10 días. ¿Cómo era en licitación pública? A ver, vamos a ver. En la licitación pública, ¿se acuerdan cuánto era? Mínimo 22 días. ¿Correcto? Pero en una simplificada, por eso digo, son procedimientos de selección muchísimo más ágiles. Estamos hablando de mínimo 10 días, nada más. ¿Correcto? Muy bien, una vez que se han presentado las ofertas, estas se evalúan y luego se califica el primer y segundo lugar y se otorga la buena pro. ¿Correcto? Entonces el orden aquí es este de aquí. En simplificadas, presentación de propuestas, es decir, ahí se revisan los requisitos de calificación. Los que superan esa primera valla pasan a calificación de evaluación de ofertas técnicas de aquellas órdenes, de aquellas ofertas técnicas que cumplen con los requisitos de calificación. ¿Ya? Y aquellos que no lo cumplen son descalificados, ¿correcto? O aquellos que no alcancen el puntaje mínimo, ¿no? Porque cada factor de evaluación tiene un puntaje, ¿no? Y luego viene finalmente ya la evaluación económica, ¿no? Solo aquellos que alcanzaron el puntaje mínimo aquí. ¿Correcto? Y se otorga la buena pro. Muy bien, entonces, básicamente los procedimientos vienen siendo los mismos, ¿no? Y tanto como en la simplificada, los procesos son los mismos. Lo que varía son los plazos. Y es lo que tienen ustedes que aprender, ¿no? Los plazos, por eso es que los he puesto aquí bien detallados en la diapositiva, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver procedimientos de selección. Continuamos con los procedimientos de selección, la selección de consultores individuales, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos, digamos, ¿en qué caso se hace un procedimiento de selección de consultores individuales? ¿No? Bueno, su mismo nombre lo indica, ¿no? Pero, digamos, se aplica para la contratación de consultoría en general, no consultoría de obras, ¿no? No se olviden, no consultorías de obras, sino consultorías en general, donde se requiera a una persona natural, no empresas tampoco, no empresas consultoras, sino personas naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que vamos a aplicar una consultoría individual? Cuando el consultor, digamos, no necesita equipo técnico ni personal adicional, él mismo es, como se dice, ¿no? Y entonces ahí el monto es igual o menor a 40.000 soles. Es lo máximo que se le va a pagar a un consultor. Máximo 40.000 soles, ¿no? Y mínimo 8 UIT, porque
digamos, perdón, más de 8 IT, ¿no? Porque hasta 8 IT ustedes saben que pues, no se le aplica la norma de contrataciones, ¿no? Eso lo vimos en la primera clase, ¿no? Entonces, más de 8 IT y hasta 40, o sea, 35.200, más de 35.200 y hasta 40.000 soles, corresponde ser la selección de consultores individuales, ¿no? Es una franja bien chiquita en realidad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se ha establecido por la norma, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los requisitos de calificación? La experiencia y las calificaciones de la persona natural, ¿no? Entonces son los requisitos primordiales. Puedes poner algunos otros, ¿no? Pero no puedes dejar de ponerles la experiencia ni sus calificaciones. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver acá cuál es el procedimiento, el flujograma para contratar a consultores individuales. Eso es en el SEACE, ¿ah? Primero se hace la convocatoria, luego los consultores que quieren participar se registran como participantes, y luego se reciben las expresiones de interés. No se olviden, expresión de interés es la cotización, ¿no? Pero, digamos, tratándose de consultores individuales, no se le llama, pues, oferta, no se le llama expresión de interés, ¿ya? Entonces, hay un plazo mínimo de 5 días, ¿no? Desde que se convoca hasta que se reciben las expresiones de interés, es un plazo mínimo de 5 días, ¿no? Y luego viene la calificación y evaluación en un plazo máximo de 3 días. En máximo de 3 días tiene que estar evaluando todas las propuestas recibidas, ¿no? Entonces, una vez que han pasado esos 3 días, has calificado y evaluado todas las propuestas, publicas el acta de aquellas propuestas que han cumplido todos los requisitos, y se publica el acta y el calendario de entrevistas, ¿no? Porque no te olvides que la entrevista es obligatoria. Y una vez que se ha finalizado con la última entrevista, al día siguiente ya tienes que otorgar la buena pro, ¿no? Si son varias personas y tú dices, digamos, son 4 personas, ¿no? Hoy día voy a entrevistar a 2 y mañana a 2, ¿no? Al tercer día, es decir, porque mañana concluye la evaluación de las últimas 2 personas, entonces al día siguiente tienes que otorgar la buena pro. Estoy hablando obviamente de días útiles. Entonces el otorgamiento de la buena pro se publica al día siguiente de que se realizó la entrevista al último consultor, ¿no? Muy bien, las bases de una consultoría, de un proceso de selección por selección de consultores individuales, las bases son muy sencillas, como ya las hemos visto hace un momento, ¿no? Contiene los términos de referencia de servicio, el perfil que se requiere del consultor, el precio de la contratación, eso lo va a dar la entidad, eso no lo vamos a pedir, no lo va a dar ya la entidad, los requisitos de calificación y los factores de evaluación. Muy bien. Más, la convocatoria contiene el perfil que debe cumplir el postor. Acá está, el perfil del consultor. Ahora, los participantes deben presentar sus expresiones de interés en la unidad de trámite documentario. Eso no es a través de SEACE, ¿no? Es en la unidad de trámite documentario, en un sobre cerrado. Y luego, este es el orden, ¿no? Primero es calificación y luego evaluación. Primero calificas, ¿no? La experiencia y calificaciones. Entonces, tú quieres consultores que tengan, digamos, una experiencia mínima de 8 años y que por lo menos tengan maestría en el objeto de la convocatoria, ¿no? Esos son tus requisitos de calificación. Aquellos que no cumplen esos requisitos, ya, ni siquiera los evalúas, ahí nomás se quedan, ¿no? Entonces luego viene la aplicación de evaluación a aquellos participantes que sí superaron los requisitos de calificación. Ahora, ¿cómo se otorga la buena pro en consultores individuales? Bueno, al consultor que tuvo el mayor puntaje, obviamente, ¿no? Y si varios obtuvieron ese puntaje o igual puntaje, entonces es por sorteo. ¿Correcto? No se olviden, la buena pro es al día siguiente de que se ha finalizado con la última entrevista y queda consentido en 1 o 5 días si es que hay más de un postor, ¿no? Entonces, si solamente quedó uno, bueno, en ese mismo día queda consentida la buena pro. En licitaciones y concursos públicos, la buena pro, una vez que es otorgada, se da en el plazo máximo de 8 días, ¿no? Tienen que transcurrir 8 días y si nadie presentó recurso de apelación, al 9º día ya está consentida. En simplificada, este plazo es de 5 días, ¿no? Desde que se otorga la buena pro, tiene que transcurrir 5 días. Si nadie apeló, al 6º día ya queda consentido. Y aquí en consultas individuales es igual, es 5 días, ¿no?
Entonces, digamos, claro, obviamente si hay más de un consultor que fue al cual se le aplicó puntaje, ¿no? Entonces, digamos, si hay más de un consultor y de ellos uno es el que obtuvo la buena prueba, los otros dos podrían apelar, ¿no? Pero de repente no estén de acuerdo. Entonces, sin embargo, ese plazo para que quede consentido es de 5 días en consultorías individuales, ¿no? Desde que se otorga la buena pro, 5 días, ¿no? Y al sexto día, si es que nadie apeló, se otorga la buena pro, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ya son las 9:04, dejémoslo por ahí ahora. Entonces, ya en la próxima clase vamos a seguir con los procedimientos de selección que nos faltan, ¿no? Que ya no son muchos, ya prácticamente estamos terminando. Y vemos lo que es ejecución contractual, ¿correcto? Entonces, bueno, por ahora dejémoslo ahí y ya ustedes van a hacer la actividad de realizar la solución del banco de preguntas, que según les ha dicho el coordinador del curso al inicio de la clase, ¿no? Muy bien, amigos. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, no sé si habrá alguna pregunta. Correcto. Entonces, nos lo dejamos por ahí ahora. Tengan todos muy buenas noches. Nos estamos viendo. Sí, doctor, muy agradecido. Gracias a usted, doctor Rolando. Bueno, ya estamos en la tercera sesión con cada uno de los participantes y quienes de repente no han podido lograr el curso durante las últimas 2 sesiones, ¿no? También lo pueden ustedes visualizar, como les decía, ¿no? Los pueden visualizar también en nuestro Classroom, ¿no? En nuestro canal, ahí lo tenemos todo ubicado, ¿no? Así es que también, ya, los invitamos a que puedan en las próximas horas, tienen a partir de las 10 de la noche, bueno, ¿no? Hasta el día de mañana, domingo, medianoche, para poder desarrollar un banco de preguntas, ¿ya? Es un banco de preguntas para poder medir el resultado, ¿no? Con respecto a lo que es la preparatoria para el examen de certificación de la OCE. No nos preocupemos si saquemos 20 o 10, ¿no? Tenemos ahí alrededor de 70 preguntas. Sabemos que cuando nosotros vamos a ir a dar un examen de certificación de la OCE, tenemos que desarrollar mínimamente 30 preguntas para poder lograr la etapa, la primera etapa, el básico, ¿no? Pero si no logramos ni eso, no podemos aprobar un examen, ¿no? Porque hoy en día la OCE tiene una serie de facilidades, ¿no? Pero también tenemos que estar preparados, ¿no? Bien, doctor, entonces, palabras finales de repente y para poder concluir el día de hoy. Bueno, como usted bien ha comentado, ya ahora el Estado efectivamente es un poco más flexible, se ha vuelto la certificación con esto de la pandemia. Actualmente, digamos, antes si uno tenía un nivel de certificación, digamos, intermedio, igualmente tenía que aprobar en intermedio. Ahora ya esa restricción no está, ¿no? Si uno de repente tiene certificación intermedia, puede perfectamente certificarse habiendo logrado puntaje de básico, por decirlo, ¿no? Es una facilidad, obviamente. Pero, y lo otro es que sí se está demorando alrededor de una semana para la programación, así que hay que hacer el pago cuanto antes, ¿no? Y bueno, nada, solamente desarrollar el banco de preguntas, que son preguntas que se han obtenido directamente del banco de preguntas que lo se maneja, así que es algo muy beneficioso para ustedes, ¿no? Para que puedan tener al menos una experiencia casi real de cómo es que se va a llevar a cabo el examen, ¿no? Lo otro que recomiendo es que traten de hacerlo sin ayuda, ¿no? Traten de hacerlo ustedes para que puedan más o menos medirse cómo está el nivel de aprendizaje. Eso sería todo, profesor. Sí, doctor, en todo caso, entonces ya lo dejo a criterio de cada uno de los participantes. Los voy a dejar incluso aquí en el chat. Ya ustedes pueden tener el link, ¿no? Como también los voy a dejar en la página de Facebook de la empresa. ¿Ya? Este es el link, ¿ya? Es el simulacro de examen de la OCE. Ya, creo que con esto estoy ahí dejándoles el simulacro. Ya lo pueden tener ahorita, si tienen tiempo, lo pueden ir revisando,
¿no? Y también de repente en otros momentos, ¿no? Los voy a dejar pendiente para que ustedes lo vayan a ir desarrollando. También a quienes tienen interés de poder lograr o verificar este banco de preguntas, también les estamos dejando el enlace a que puedan visualizar todo el material que tenemos para el curso de certificación de la OCE, ¿no? Hasta ahora donde hemos desarrollado incluso cursos anteriores también, ¿no? O sea, para poder estar un poco más nutridos, ¿no? Bien, entonces muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nos volvemos a encontrar el día sábado 29, 7 de la noche, Dios mediante, ¿no? Buenas noches, a nombre de la empresa Giovanetzat, un saludo a cada uno de ustedes. Buenas noches.